Buenas tardes a todos y bienvenidos. Una vez más, Alicia Seltzer nos va a instruir sobre el funcionamiento neurobiológico del cerebro y sus distintas especialidades. Es egresada de la Universidad Nacional de San Luis como doctora en bioquímica. Ha hecho un posgrado doctoral en Bethesda, Estados Unidos, Maryland. Investigadora principal del CONICET, especialista en neurobiología, profesora titular de Anatomía e Histología de la carrera de Bioingeniería de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales de la Universidad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Tiene como autora más de 46 publicaciones científicas nacionales e internacionales. Ahora se va a referir esta tarde al tema del sistema inmune, fundamentalmente el funcionamiento de las células de este sistema inmune, cómo responde a los distintos desafíos que le plantea el medio ambiente. Alicia, bienvenida. Les agradezco muchísimo la presentación. Solamente quiero compartir a ustedes algunas cosas y en un rol de difusora de la ciencia y parte de los temas que tomamos en clase. Hoy me voy, más que a la neurociencia, me voy a dedicar a temas de bioingeniería para nutrir un poco a mi audiencia, a mis alumnos, y bueno, y compartir con todos ustedes que realmente en los últimos seminarios que hemos asistido durante esta primera parte del año han sido espectaculares realmente, y bueno, espero estar a la altura de todos los demás participantes. Básicamente, la idea de para iniciar esta charla, es que nosotros vivimos en nuestro planeta, en la Tierra, siempre dentro del ambiente de la atmósfera, como capa protectora. O sea, nuestro planeta tuvo la capacidad de desarrollar la vida gracias a ese ambiente, que se generó, vaya a saber por qué, y eso es lo que en nuestra exploración del espacio estamos buscando, planetas que tengan algún tipo de atmósfera que sea compatible con alguna forma de vida, ¿no es cierto? Eso es una parte de la exploración donde la mente humana está ubicada actualmente. Es decir, que todos los mecanismos celulares, digamos, todos los organismos están conformados por células y todos estos mecanismos están adaptados para funcionar dentro de la capa de la atmósfera. Pero los seres humanos, muy curiosos, han tenido la idea de explorar a ver qué pasa fuera de la atmósfera. O sea, ya de por sí tenemos instrumentos para poder ver qué hay más allá, sabemos que no estamos solos en el universo y queremos salir de esa esfera, ¿no es cierto?, que nos protege. Y ahí aparecen los problemas. A partir de los vuelos tripulados, el envío de hombres al espacio, se empezó a estudiar con mucho interés qué les pasa a las personas que salieron de la atmósfera y fueron expuestas a esa atmósfera, a ese ambiente extraterrestre, ¿no es cierto?, fuera de la influencia cercana a la Tierra. Y que se encontró que hay radiación, que disminuye esa fuerza de atracción que tiene la Tierra sobre los objetos, ¿no es cierto?, que es la gravedad, y aparecen un montón de fenómenos psicológicos que también alteran o modifican las actividades biológicas normales de
esos organismos, ¿cierto? Entonces se empezó a estudiar y se empezó a encontrar que los astronautas tienen problemas neurológicos. El más conocido de todos es la famosa disminución de la densidad ósea, ¿no? Por eso, y la atrofia muscular, por eso los astronautas que están en periodos prolongados en el espacio deben mantener una rutina de ejercicios, si no es absolutamente nocivo para ellos, ¿no? Y lo que va a ser la causa y lo que vamos a analizar en esta charla de hoy es el compromiso del sistema inmune. O sea, los astronautas cuando vuelven a la Tierra tienen tendencia a sufrir mayor cantidad de infecciones y de enfermedades, son más frágiles que las personas que no han sufrido estas alteraciones. Entonces yo, a partir de estos conocimientos de cómo afecta los viajes espaciales a los astronautas, se conocen desde los primeros vuelos tripulados, ¿no? Hace muchos años ya. Estamos hablando de la década del 60, ¿no? Sin embargo, los intentos de salir de la atmósfera, ustedes saben que han comenzado al principio del siglo XX, ¿no? Ya llevan bastantes años de experiencia. Entonces, buscando bibliografía respecto a este tema, encontré justamente un paper publicado en una revista prestigiosa que se llama Cells. No figura en este recorte de la pantalla la fecha, por eso la coloqué arriba, o sea que es relativamente nuevo. Es un paper publicado en julio del 2021, y lo que me interesa compartir aquí es que sobre los autores, ¿no? Son gente que pertenece a laboratorios de inmunobioingeniería. Ya como que hay una ciencia, una especialidad en inmunobioingeniería, también la ingeniería mecánica y del espacio, y es una colaboración internacional, ¿no es cierto?, con predominio de gente de los Emiratos Árabes, ¿no? Súper interesante. O sea, es muy lindo ver que cuando hay dinero y hay tranquilidad se pueden dedicar a temas que trascienden los problemas cotidianos que nosotros no podemos solucionar, ¿no? Entonces, este título tan bonito es el que yo les copié para la charla de hoy, porque en realidad me voy a basar, esto es un trabajo de review, entonces me voy a basar para que ustedes compartir lo que dice. Entonces, antes de entrar de lleno a la review y explicar estos temas, les voy a dar una pequeña introducción al sistema inmune para que ustedes tengan algunos elementos para manejarse, para poder comprender lo que vamos a hablar después. Entonces, estos son lo básico de inmunología, digamos. Y en realidad todos ustedes están muy familiarizados con la inmunología, porque todos nosotros a lo largo de nuestras vidas nos hemos realizado hemogramas. ¿Qué son los hemogramas? Son en una pequeña gota de sangre, nosotros, eso es lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda, cuando sacamos una gota de sangre y la miramos al microscopio, ¿qué es lo que ve el bioquímico? Ve un grupo de células, ¿no?, que están circulando por nuestra sangre, células sanguíneas, ¿no? Estas células son diversas, son muy características. Esos círculos rojos con una mancha blanca en el medio
son los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Que son los que transportan el oxígeno y son parte de nuestro sistema, digamos, de nutrición de los tejidos. Pero lo que nos interesan en el caso del sistema inmune son estas figuras más grandes, ¿no? De diversas formas y tamaños, que se llaman glóbulos blancos. Por eso yo tengo varias lenguas, esta placa, tomé este hemograma de referencia, pero está escrito en portugués, pero se entiende perfectamente. Es lo que se llama el leucograma o análisis de glóbulos blancos, y van a ver una lista con distintos nombres, que son los nombres de estas células, que en realidad en la primera parte de la lista van a ver que más o menos la cantidad que circula son mucho menos que los glóbulos rojos. Hay un promedio de 6.000, entre 4 y 10.000 elementos por milímetro cúbico de sangre, y ustedes van a ver que en la primera parte de la lista, desde los plastos hasta los callados, más o menos, en portugués se dicen bastonets, en castellano se dicen callados, por la forma del núcleo. Toda esta lista, esto que dice 0% o un porcentaje muy bajo, se producen en la médula ósea. Han oído hablar de la médula ósea, la conocen muy bien ustedes porque en criollos la médula ósea es el caracú de los huesos. Entonces, en la sangre periférica, o sea, la sangre que se saca de un pinchazo, o de una extracción de muestra de sangre periférica, normalmente no hay presencia de estos que son precursores de los glóbulos, de los otros glóbulos. Los que sí se empiezan a ver en la sangre circulante, porque de la médula ósea son volcados constantemente a la circulación los segmentados, los eosinófilos, los basófilos, los linfocitos y los monocitos. Entonces, en esta persona, cuando le hicieron el estudio, el hemograma, vieron que tiene una fórmula, esto es una fórmula normal, muy poca cantidad estos serían los neutrófilos, que son estos, los encallados sería cuando el núcleo no está tan segmentado, sino que sería un núcleo entero. Hay una baja proporción, hay una proporción normal de estos segmentados, y muy pocos de los demás, y hay un equilibrio, hay una mayor proporción de segmentados en relación a los linfocitos. Los linfocitos son estos, que tienen un núcleo grande y un citoplasma muy finito. Atípicos no tienen, y los monocitos son estos grandotes, estas células grandotas, que tienen un núcleo característico. Bueno, el bioquímico, el técnico entrenado con el microscopio los puede reconocer fácilmente y los cuenta para lograr esta forma. Entonces, ¿qué es lo que está viendo el médico cuando recibe un informe de un hemograma? Está evaluando el estado del sistema inmune, justamente. ¿Por qué? Porque todas estas células son, que tienen la característica de tener estos núcleos extraños, así muy segmentados, muy raros, y hay un grupo que tiene gran cantidad de gránulos en su citoplasma. Eso es muy importante. Y hay otro grupo que se los llama no granulados o agranulocitos, que no tienen gránulos. Entonces, acá ya nos estamos dando cuenta que hay distintas funciones. Cada una de estas células cumple una función específica. Y yo me he tomado el atrevimiento de llevar esto a la analogía de que todo este conjunto de células forman un pequeño ejército
un ejército con sus distintas especializaciones, ¿no? Como todos los ejércitos están formados por distintos cuerpos, distintos regimientos, distintos batallones, con funciones específicas y con división de tareas, ¿no? Y realmente estas células forman un pequeño ejército de defensa contra los ataques de agentes infecciosos, como serían las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, las toxinas, todos los enemigos de nuestra salud, digamos, de la salud del organismo. Entonces, por ejemplo, ¿qué grado de especialización? Los neutrófilos o polimorfonucleares, estas células que tienen este núcleo así muy segmentado, con pequeños gránulos, son como una división policial. Son uniformados de tipo policial. Otros más especializados, hay distintos tipos de policías, ¿no? Como estos son los encargados de atacar a los parásitos o aumentan en caso de reacciones alérgicas. Estos también cumplen un rol muy, muy importante en infección, en el momento de la infección. Y los linfocitos son, digamos, los cuerpos de élite, porque son altamente especializados y altamente entrenados. Y ahora vamos a ver cómo ocurre ese proceso. En el libro de texto, donde no hace falta que entiendan todo esto, yo quería enfatizar, bueno, acá son las características físicas sobre los núcleos, sobre sus gránulos, el porcentaje que hay, y yo lo que quiero enfatizar son dos conceptos aquí. Van a ver que la vida media de estas células es variable, ¿no? Puede ser, algunos duran días, otros duran semanas, otros duran meses, algunos duran años, nos acompañan en la vida, varios años, y estos también entre horas y son bastante variables, o sea, se nota que hay una especialización de cada uno de ellos, y acá están sus funciones principales: matar, matar, matar. O sea, son verdaderos soldados, son verdaderos agentes entrenados para eliminar al enemigo. Entonces, valga la analogía que yo hago, como si es un ejército, porque vamos a necesitar este concepto después. Volviendo ahora a la review, la review presenta este cuadro que es muy sencillito, es un cartoon prácticamente, pero muy claro para explicar que hay dos sistemas inmunes o inmunitarios. Un sistema de respuesta rápida, que sería el sistema inmune innato, sería el que nosotros traemos con nosotros desde la gestación, ¿no? Nacemos con este sistema funcionando, que está compuesto, o sea, todas estas células ya, desde el momento que antes de nacer ya están formadas, ya nuestra médula ósea, al principio, durante la etapa fetal, lo fabrica el hígado fetal, pero después, desde el momento del nacimiento, empieza a funcionar la médula ósea, empieza a fabricar estas células. Y entonces, y con su especialización, fíjense que estos linfocitos se los llama asesinos naturales, son células asesinas, y van a ver por qué. Y estos otros serían los de patrullaje, los de vigilancia, y también tienen poder de fuego. Los monocitos, a su vez, que son estos más grandes, que tienen el núcleo lobulado, estos como se ven al microscopio, pueden pasar de la sangre a los tejidos.
cuando hay alguna emergencia, digamos una herida, un ingreso de un virus, una bacteria, rápidamente acuden al lugar del hecho los macrófagos, los monocitos que se transforman en otros tipos de células que se llaman macrófagos. Lo mismo pasa con los neutrófilos y los linfocitos. Todos pueden atravesar la pared del vaso sanguíneo y ubicarse dentro del tejido. Y dentro de ese grupo de células que se ubican en los tejidos, muchos de los monocitos se transforman en lo que se llaman unas células de alta especialización que serían en el ejército los instructores. Las células instructoras, las células que capacitan a las otras células, a los otros soldados. Y estas serían como las que inician la actuación de la respuesta lenta del sistema inmune, que se llama sistema inmune adaptativo. O sea, que es el sistema que reacciona cuando es necesario. O sea, estarían todos acuartelados ahí esperando a ser llamados. Cuando hay una emergencia, salen a pelear, salen al campo. Y prácticamente los dos tipos celulares más importantes que salen a pelear al campo de batalla serían las células B, que son linfocitos, pero se llaman B, y los linfocitos T. Vamos a seguir hablando de ellos. Estas especies de Y que hay alrededor pegadas en la superficie de la célula serían los anticuerpos. O sea, las células B, que luego se transforman en otro tipo celular que se llama plasmocito, una vez que están activados, y empiezan a fabricar los anticuerpos, que formarían parte del sistema inmune humoral. La respuesta humoral, hay dos tipos de respuesta, la celular y la humoral. Humoral viene de líquido, de humor, ¿no es cierto? Sería la que anda en la circulación general. Bueno, este es el principio básico de lo que es el sistema inmune. Y no lo quiero aburrir mucho, por eso es solo una placa que he armado con conceptos de libros de texto, es solamente para ubicarlos. Dentro de todo el conjunto del organismo, hay órganos que son especializados para fabricar y para procesar a estas células de las que hemos estado hablando. Entonces, inicialmente, las células, acá hay una especie de tubo conducto de color rojo, que es convencional, que se representa una arteria, y uno de tubo de color azul, que representa una vena, y en el medio hay una serie de conductos que son menos conocidos, la gente habla menos de ellos, pero existen, y son los vasos linfáticos. El sistema linfático también se distribuye en todo el organismo, en todas partes hay vasos linfáticos que transportan básicamente, es lo mismo que la sangre, pero solo con glóbulos blancos, no contiene glóbulos rojos. Y sería como un sistema de retorno o de limpieza de los tejidos del líquido extracelular, o sea, el que se acumula en la parte externa de los vasos, sino dentro de los tejidos, y se van volcando, es una especie de drenaje, sería el sistema sanitario, digamos, de drenaje, porque ahí pasa todo lo que hay, toxinas, células muertas, bacterias muertas, todo la limpieza la realiza este sistema de drenaje, que es el sistema linfático. Y los vasos linfáticos van pasando por una serie de filtros que se llaman ganglios linfáticos, donde ustedes ven estas pequeñas regiones que están pintadas de otro color, que serían como cúmulos o lugares donde están ubicados
estos serían como cuarteles, ¿no? Donde están alojados los linfocitos y las células sanguíneas del sistema inmune, listas, preparándose para salir a la batalla. ¿Sí? Esta es la entrada y por un ducto principal van a salir. Hay muchísimos ganglios a lo largo de todo el cuerpo. Ustedes alguna vez han tenido alguna infección, por ejemplo, en la garganta, y se les ha hecho una pelotita en la parte de atrás del cuello, y bueno, eso es un ganglio inflamado. Muchas veces los chicos nuestros siempre tenían algún problema con los ganglios, o a veces sienten un ganglio en la axila. Bueno, hay un montón de ganglios distribuidos por toda parte del cuerpo. Otro órgano del sistema linfático es el timo. La gente lo conoce poco, pero el timo es un órgano muy interesante, también tiene el mismo tipo de estructura, con las partes más oscuras, de forma circular, es donde hay acúmulos de estas células, digamos, de glóbulos blancos, y en estos lugares es donde se alojan y proliferan, o sea, se alojan y se entrenan. El timo es un órgano donde tenemos gran cantidad de estas células dendríticas, y se llaman células presentadoras de antígeno, que hacen como la capacitación de las células T, digamos, inmaduras, las que todavía recién largadas al terreno, ¿no? Esas células necesitan recibir una capacitación, y ¿en qué consiste esa capacitación? Es que empiecen a reconocer las sustancias de las que están formadas los agentes invasores. O sea, empiezan a reconocer, como hacen los instructores militares, reconocen los tipos de armas, reconocen los tipos de vehículos, y bueno, todo lo mismo que hace un instructor militar. Hay células, estas células que son capacitadoras, y eso sucede básicamente en el timo. Y por eso es interesante, porque en los niños, en los jóvenes, en los que están en crecimiento, el timo es muy grande. ¿Por qué? Porque realiza una gran actividad de aprendizaje. Y luego, con el paso del tiempo, cuando estas células ya se las saben todas, ya son más grandes y han tenido mayor exposición a antígenos. Antígenos se llama al ejército agresor, digamos, un ejército de antígenos, bacterias, virus, todas las porquerías que hay por ahí. Entonces, esos serían el timo de un adulto, donde son más chicos ya los islotes estos de células nuevas, de células naive, digamos, que no tienen capacitación, y está invadido por tejido adiposo, por grasa, básicamente. Entonces, estas células se capacitan de vez en cuando, más o menos como que van una vez al mes a hacer práctica de tiro, y ya se la saben todas. Entonces, otro órgano, vamos a ir más rápido, serían las amígdalas, que ya todos conocen. En el intestino hay unas placas, son cúmulos iguales, son de la misma forma, se llaman placas de Peyer. Imagínense que el ambiente intestinal es un ambiente muy contaminado. Acá tenemos el famoso apéndice, que también es un órgano inmune, y el vaso. Bueno. Vamos a volver ahora a lo que realmente nos interesa, que es nuevo, porque lo otro está en los libros. ¿Qué le pasa al sistema inmune de los astronautas? ¿Por qué es sensible a estos efectos fuera de la atmósfera? Ya se sabe hace mucho tiempo, por estudios hechos con los astronautas de las misiones Soyuz y Skylab, ya estos astronautas presentaban alteraciones
en estas células de las cuales hemos estado hablando. Y una de las cosas que notaron es que no proliferaban. ¿Se acuerdan que en esos órganos, como el ganglio, como los demás órganos del sistema inmune, una de las cosas que, además de entrenarse, se multiplicaban? O sea, se reclutaban montones de células nuevas, digamos, de unidades de combate. Y otra cosa interesante que encontraron, que los antioxidantes, que se llaman Reactive Oxygen Species o ROS, son, que son moléculas de defensa básicamente, serían parte del arsenal de defensa. En los macrófagos alveolares del pulmón, o sea, dentro del pulmón hay una gran cantidad de estas células que se llaman macrófagos, que son derivadas de los monocitos sanguíneos, y encontraron que la producción de estas, digamos, de estos elementos de artillería era un factor dependiente de la gravedad. Un concepto bastante interesante. Entonces, ¿qué tenemos en el espacio, fuera de la atmósfera? Tenemos en los astronautas el factor estrés, eso ya sabemos que el factor estrés nos altera nuestro sistema inmune. Cuando estamos estresados, obvio que tenemos mayor tendencia a enfermarnos. El factor psicológico, por ejemplo, el hecho de hacer vuelos espaciales en situación de confinamiento, en pequeñas cápsulas, en vehículos muy restringidos, ¿no? A veces muy hacinados, varios astronautas en un pequeño espacio, como hemos visto siempre, cuando hemos visto en vivo, hemos seguido los vuelos espaciales. La presencia de radiación, donde ya ahí afuera de la atmósfera no estamos protegidos de muchos tipos de radiación, y básicamente la microgravedad. ¿Se acuerdan del título de la review que yo les voy a comentar? Habla de la microgravedad. Y de eso vamos a seguir hablando de ahora en adelante. Y bueno, ilustrando el tema de la Guerra de las Galaxias y la presencia de la fuerza, tenemos el bien y el mal, como hemos visto siempre en esta saga de películas, la presencia del bien y del mal. O sea que el sistema inmunológico puede ser muy bueno, muy defensivo, muy protector, pero por ahí se enloquece y se transforma y actúa contra nosotros. Por eso se producen estas tremendas enfermedades que son las autoinmunes, que son muy destructivas, ¿no? O sea, cuando el sistema inmune tiene la capacidad de reconocerse a sí mismo. O sea, hay todo un mecanismo para que estas células reconozcan quiénes son, aunque estén camufladas, quiénes son las células amigas y quiénes son las enemigas. Pero a veces baja esa capacidad de reconocimiento y se producen estas enfermedades autoinmunes. Entonces, este grafiquito me parece sumamente interesante, también viene en la review de Cell, donde explica, ahora vamos a abocarnos al tema de la microgravedad. Entonces, existen una serie de plataformas o de formas de hacer experimentos para poder estudiar qué pasa con las células del sistema inmune en el espacio, digamos, o en presencia de alteración de la fuerza G, que sobre la Tierra nosotros sabemos que es un G, ¿no es cierto? Aún estamos normalmente viviendo en condiciones de una atmósfera. Pero cuando baja esa presión, digamos, esa fuerza,
En el eje horizontal vamos a ver, está graficado el tiempo, la exposición a la microgravedad, y en el eje de las Y está representada los niveles de microgravedad. Y hay una serie de formas de lograr la microgravedad. En azul, estos cuadraditos azules, representan la microgravedad real, digamos, lograda en sitios del espacio o dentro de la Tierra, pero donde se produce microgravedad real. O podemos, en forma experimental en los laboratorios, podemos simular, hay plataformas para simular microgravedad. Eso es lo que representa el cuadro amarillo. Y fíjense que hay signos pesos ahí al pie de los cuadritos, que significa, bueno, el costo de la utilización de cada una de estas. Por ejemplo, lo más baratos para hacer este tipo de experimentos sería hacer simulaciones de microgravedad estando en tierra, y lo más caro es hacer los experimentos en la estación espacial, ¿no? De la ISS. Y bueno, lo que está representado ahí como las drop towers serían estas demenciales torres de los parques de diversiones, o el hueco del ascensor de un edificio muy alto, se puede utilizar en forma experimental para hacer estas, arrojar, bueno, todos nosotros hemos experimentado la microgravedad al bajar de un piso elevado, cuando el ascensor baja, por fracción de segundo nosotros sentimos que estamos en el aire, ¿no? Que se nos va el piso. Lo hemos experimentado sobre todo cuando hemos subido a pisos muy altos, ¿no? Con el ascensor. Y al bajar se experimenta ese pequeño movimiento de que nos quedamos, y como el coyote que cuando es perseguido por el correcaminos, queda en el aire y después se cae. Esa sensación la hemos tenido más de una vez. Hay otros experimentos demenciales que los hacen con aviones que hacen los vuelos parabólicos. Realmente son pilotos de prueba que tienen la capacidad de llevar un tremendo avión y experimentar dentro de la cabina del avión algunos minutos. Ahí está explicado en minutos, y la cantidad de la microgravedad, ¿no? Las torres estas, las drop towers, pueden lograr una micro, ¿no? De las -4 a las -6, y los vuelos parabólicos hacen en otra escala, un poquito menor, y los misiles balísticos, ¿no? También se utilizan en forma experimental, no se usan solo para la guerra. El uso pacífico de los misiles sería los experimentos que, bueno, después más tarde les voy a explicar uno que está buenísimo. Y ahí a la derecha les puse solamente para referencia, en la Luna tenemos punto 16G, en Marte tenemos punto 37G. Y lo que se llamaría microgravedad sería de un orden, o sea, 1 millón, una fracción, una millonésima de la gravedad 1, ¿no? Que es la nuestra, de una atmósfera. O sea que estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Bueno, ¿cómo logramos la microgravedad en el espacio? La real. Ya dijimos, los vuelos tripulados al espacio, los misiles balísticos, ¿no? Que pueden ser orbitales o suborbitales, no necesariamente salen de la atmósfera o de la troposfera, y los vuelos parabólicos. Y los sistemas hechos en tierra, digamos, la simulación de microgravedad, con una serie de aparatos
que se produce lo que se llaman clinostatos o máquinas de clinorrotación, que pueden ser rotaciones en 2 dimensiones, o el RWB, que es digamos, un contenedor, un vaso, una probeta, digamos, de laboratorio que rota, que al rotar, esto los profesores de física me lo pueden explicar mejor a mí, que yo solo soy profesora de biología, que la rotación logra un equilibrio y una anulación de la fuerza de gravedad. Entonces, ¿por qué estamos hablando de cultivo? Acá hablan de cultivos celulares. Bueno, yo enseguida les voy a explicar que todas estas células de la sangre, de las que hemos estado hablando, pueden ser mantenidas en cultivo. O sea, pueden vivir y se pueden estudiar fuera del organismo. O sea, pueden vivir un tiempo, si se mantienen en las condiciones adecuadas, y el hecho de los estudios de cultivos celulares está dando muchísima información novedosa. Es una metodología científica sumamente útil y mucho más, produce una gran cantidad de información, permite estudiar cosas que en los organismos enteros no se podían ver. También está la Random Positioning Machine, enseguida vamos a ver cómo es esto, o clinostatos en 3 dimensiones. Y la review menciona la levitación diamagnética, que yo no tenía idea de lo que era, pero averiguando un poco es algo de la física experimental y es algo que se aplica, por ejemplo, se está tratando de aplicar tecnológicamente para los trenes bala, esos famosos trenes que flotan en el aire, ¿no? Y pueden lograr evitar la fricción y lograr alta velocidad. Entonces se puede aplicar también esto para estudios de biología, estos principios de la física. Bueno, vamos a volver a las celulitas. Entonces, para recordarles un poco, los linfocitos T y los B, habíamos dicho que eran parte de la inmunidad adquirida, más o menos están representados así. Fíjense que arriba yo les puse una escalita comparativa muy parecida a la que usó el ingeniero que habló en la charla anterior, que hablábamos del mundo, del submundo, del nanomundo, ¿no? Es para que ustedes entiendan, por ejemplo, los virus y sus famosos spikes que nos hemos saturado durante los tiempos de la pandemia, dándonos cuenta que en la superficie de los virus habían estas proyecciones, estos pelos, estas espigas, ¿no? Bueno, en las células de la sangre, que sería representada mucho más grande que un virus, fíjense en la escala, un virus estaría en el orden de los 100 nanómetros, y una célula estaría alrededor de las 10 micras, o sea, bastante mucho más grandes que un virus, ¿no es cierto? Pero la estructura general es muy parecida. Fíjense que en la superficie de estas células surgen un montón de espigas que son proteínas que tienen una actividad muy importante para lograr esta función. No viene al caso de cómo se llaman, la CD4, la CD8, bueno, eso hace identificar las distintas poblaciones de células, ¿no? Las podemos identificar técnicamente. También están los receptores, los TCR, que ahí están indicados, son receptores digamos, de todos estos agentes enemigos, digamos, son los imagínenselos ustedes con binoculares y diciendo, ahí viene un misil tipo bacteria tal. O sea, son los que identifican exactamente a los enemigos.
enemigos, ¿no? Sería la parte de inteligencia, digamos, de la célula. Y estos serían, digamos, el armamento con la cual pescan y atrapan a estos enemigos. Entonces tenemos diferentes tipos de linfocitos, no, en el caso, ¿cómo se llaman? Porque se los digo ahora y dentro de un rato se les olvida. Y nada más solamente quería mostrarles cuantitativamente el arsenal, es sumamente copioso, ¿no? La cantidad de millones de estas células presentes en los órganos linfoides y en todo el organismo, y en cada una de estas células tenemos cantidades impresionantes de equipos de detección y de defensa. Y por acá están representados los linfocitos B con sus receptores para los anticuerpos, y los anticuerpos que se localizan, se pegan a la superficie de estas células. Esta es otra foto de microscopía electrónica para que eso que estaba hecho en dibujito, estas son fotos reales, y realmente estas receptores y estas moléculas, estas proteínas que están en la superficie de esto sería un linfocito humano, ¿no? Extraído de un linfocito T, tipo T, de los tímicos, ¿no? Son los que se producen en el timo. Fíjense cómo está pertrechado con todo este arsenal de proteínas. Bueno, esto es aburrido, pero es solamente ilustrativo, lo voy a hacer muy rápido, para que vean cada una de estas, una representación esquemática de lo que vimos recién, cada una de esas pelitos blancos que veíamos, representa a una proteína diferente, cada una de estas proteínas reconoce a un agente infeccioso o un agente enemigo particular, y desencadena, acá tendríamos las células NK o las asesinas, las T, es lo mismo en uno y de otro lado, va variando el arsenal según el tipo de soldado que tenemos, y tiene distintos tipos de pertrecho, y básicamente al activar estos pelitos del exterior se desencadena una serie de acciones intracelulares que producen una reacción. Viene el misil, explota acá, se une acá, toda esta maquinaria se pone en marcha y reacciona ante la agresión. Y bueno, le puse esta porque justamente la review mencionaba esta proteína en especial, la NKG2D, que fíjense que normalmente en estado basal de reposo, la célula está haciendo sus tareas de mantenimiento, lo mismo que hacen los soldados en el cuartel, limpian, ejercitan, mantienen el equipamiento, ilustran las armas, las limpian, las mantienen en condiciones, pero ante un estímulo, ante una señal de peligro, todo esto se pone en movimiento y actúa de forma diferente, empieza la acción, ¿no? Esa sería, digamos, representación esquemática de lo que es para explicar lo que viene después. Bueno, entonces acá hay toda una lista, yo no sé, este cartel me tapa todo lo que dice el cartel, pero bueno, no sé si ustedes lo ven limpio, pero yo lo veo con una barra arriba que me tapa la lectura. Se ve bien. Ustedes lo ven bien, sí. Bueno, no importa, voy a ver si me acuerdo de memoria. La primera fila habla de los neutrófilos, los polimorfos nucleares, ¿no es cierto? Parece que se reducen, ¿no es cierto? Se retraen su actividad. Y por un tiempo, y luego se estabilizan. Esto es un resumen de lo que dice la review. Los linfocitos NK pierden capacidad citotóxica, o sea, estos asesinos, digamos como que se les pierden las armas, ¿no? O se quedan sin munición, entonces pierden capacidad de ataque.
Los monocitos pierden su capacidad de reacción antiinflamatoria, que esa es la actividad, y los macrófagos pierden su capacidad de activación. Los macrófagos básicamente, y los monocitos también, hacen una función que se llama fagocitosis. Y la fagocitosis es que se comen las bacterias, o sea, viene una bacteria y el monocito la atrapa, la envuelve y se la mete para adentro y se la traga directamente, y dentro de esas organelas que hay dentro del citoplasma, destruyen la bacteria directamente por acción de ácidos y de enzimas que las destruyen. Entonces, son células que prácticamente destruyen a los agentes infecciosos. Lo mismo con los virus, o sea, son realmente peligrosas, ¿no? Células peligrosas. Pero al estar fuera de la atmósfera, ¿qué es lo que le pasa a estas células? Se les desorganiza lo que se llama el citoesqueleto. Citoesqueleto sería el esqueleto de la célula. Y en los libros de texto hay representaciones de cómo están armadas, son básicamente, están hechos por se llaman filamentos intermedios, unas tubuladuras muy finitas a nivel subcelular, microfilamentos que forman una especie de ensamble, no sé cómo, de andamio, ¿no? Que de sostén de todas las demás organelas que hay en el interior de las células. Se parten de la pared celular. Acá hay una representación real, ¿no es cierto? No es un dibujo, sino que es una foto de una célula tratada con una técnica que se llama inmunofluorescencia, donde distintas proteínas están marcadas con sondas de distintos colores. Entonces podemos ver que hay toda una estructura, un andamiaje, que rodea a la célula, que le da, digamos, rigidez, y es dinámico. El verde sería otra proteína que forma el filamento intermedio, que mantiene toda la célula con su forma, y también es dinámica porque permite que la célula pueda, por ejemplo, caminar. Muchas de las células que estamos estudiando del sistema inmune son células móviles, células que van y vuelven a distintos lugares, además de la circulación. Una vez que están dentro del tejido, pues tienen capacidad de moverse y de trasladarse, y eso es debido a toda una serie de... Es muy complejo, esto me llevaría a otra charla muy larga, explicarles cómo el andamiaje se va reconfigurando y permite que la célula se movilice, camine. Lo mismo que se pueda dividir. La división celular es un fenómeno que depende del citoesqueleto. Y hay un montón de funciones biológicas que dependen del citoesqueleto. Y el citoesqueleto, en el caso de los astronautas, está resentido. Hay problemas con el funcionamiento del citoesqueleto. Lo que es interesante, que vieron al comentar los distintos estudios que menciona esta review, es que hay como una especie que es temporal, que esta desensamblaje o esta alteración del citoesqueleto es temporal, y volvería después de un tiempo. Hay un tiempo de adaptación. Eso le pasa a los astronautas que regresan al espacio, donde ya están como condicionados y están precondicionados a todas estas alteraciones biológicas que les permiten que sus células se recompongan. O sea, que no sería un daño permanente. Eso, la adaptación es todo un tema para estudiarlo en detalle. Las células dendríticas, que habíamos dicho que eran las células, las que capacitaban, las instructoras, ¿no? del ejército, como que hubiera, después de un vuelo espacial, hay menor cantidad, o sea, como que pierden la capacidad de generarse nuevas a partir de la médula ósea y pasar a la circulación, o sea que está caída la escuela y hay menos posibilidad de capacitación, y eso, todo esto influye sobre las respuestas antiinflamatorias, las respuestas
todo esto explica la mayor susceptibilidad a las infecciones que sufren los que van fuera del atmósfera. ¿Y qué pasa? Habíamos hablado del sistema celular innato. Y en el sistema celular adquirido, que sería el de las células T y de las células B, o sea, ustedes están viendo que la gente, los grupos de investigación, estudian grupo por grupo, tipo celular por tipo celular, porque no es lo mismo, las respuestas no son las mismas en cada caso. O sea, estas células son afectadas en forma diferente cada una. Entonces, por ejemplo, las células T tendrían fallas o defectos al ser estimuladas. ¿Se acuerdan que yo les comenté recién en ese esquema que teníamos un funcionamiento basal y un funcionamiento de activación? O sea, que las células C no responden a las estimulaciones, a las agresiones. Ahí hablan de la concavalina o anticuerpos, bueno. Hay distintas formas de estimular a las células en forma, digamos, experimental. Y también estarían afectados los mecanismos genómicos que son los dependientes de factores de transcripción. Esto es muy complicado, realmente no vale la pena que lo sepan, solamente lo menciono. Habría también alteraciones a nivel genómico, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con la división celular y que tiene que ver con la proliferación y el aumento de los soldados, ¿no? El reclutamiento de soldados y el tamaño del ejército. Entonces, estos mecanismos genómicos también estarían alterados. Pero ahí surge un problema que es interesante tomar, porque esto se aplica a toda la experimentación en ciencias biológicas, que tenemos discrepancia de resultados. Grupos que ven una cosa y otros grupos que ven lo contrario o diferente. Entonces es importante señalar que según el tipo de microgravedad que se utiliza, la plataforma que se utiliza, pueden variar los resultados. Y no todas son malas, como lo puse acá, porque cuando hay alteraciones en los microRNA serían partes del genoma fuera de los genes en sí que hacen al organismo, sino que habría una serie de estas nucleótidos y de estos ácidos nucleicos que se llaman microRNAs, que son muy interesantes porque tienen que ver con la epigenética, con respuestas no genómicas, que tendrían que ver con los procesos de adaptación. O sea que eso que les comenté antes, de que todas estas alteraciones podrían ser revertidas, es interesante, ¿no? Y además se encontró, como todo lo señaló el ingeniero Peinado en alguna de sus charlas, y cuando hemos estado escuchando gente que habla sobre el tema de por qué la utilidad de los vuelos espaciales, ustedes saben que todo lo que se aprende de estas cosas no solamente va a servir para adelantar todo lo que sea la conquista del espacio, poder adaptar la vida humana a bases en la Luna o en Marte. Bueno, todo esto apunta a mejorar la calidad de vida de los astronautas, de las personas, de todo el personal que participa en los vuelos espaciales y en todo este tipo de aventuras, ¿no? De fuera de la Tierra. Todo eso que se aprende de la tecnología espacial puede ser también de utilidad aquí en la Tierra. Entonces, por ejemplo, se encontró que las células tumorales en microgravedad son más fáciles o más susceptibles de ser atacadas por los productos, lo que se llaman citoquinas, que son parte del arsenal que tienen estos linfocitos T,
Las citoquinas son una serie de proteínas, ¿no? Son hormonas en realidad, que tienen también capacidad, digamos, de matar. Entonces, posiblemente se pueda, a partir de estos tipos de investigación, se puede encontrar una forma de prevenir o atacar los tumores, ¿no? Eso es sumamente interesante. Y respecto a las células B, las productoras de anticuerpos, no sé, hay poca investigación, no hay mucho trabajo, todavía queda un largo camino por seguir trabajando. No se ven cambios en las pruebas a corto plazo, pero en los vuelos más largos sí se empezaron a notar que hay cambios en estas células. Bueno, como resumen, es lo mismo que he venido hablando, nada más esto lo trae también la review de este cuadro. Vemos que acá tenemos toda la corona de moléculas que están en la membrana celular, eso ya lo comentamos, cómo desencadenan una serie de moléculas que hay en el interior, proteínas en general que hay en el interior de la célula, cómo se activa por factores de transcripción, cómo se activa el genoma o la expresión génica, cómo todas estas vías intracelulares modifican el citoesqueleto con los filamentos de actina y los microtúbulos, que son todo este andamiaje intracelular, y pongo énfasis como la fuerza como la fuerza de gravedad, actúa sobre unos receptores que se llaman piezo y que serían los que son los mecanoreceptores o receptores que producen la mecanotransducción. Estos son muy, muy interesantes, muy curiosos. Acá les agregué una laminita donde muestra, esta es la representación química de estas moléculas, ¿no? Bastante complejo, son cadenas beta, cadenas alfa, son cadenas de proteína, y estos piezo o mecanoreceptores que son muy comunes en los sistemas sensoriales, ¿no? Que, por ejemplo, donde se necesita la mecanotraducción, yo eso se lo he enseñado a los alumnos en clase, donde tenemos mecanotraducción, en el sentido del oído, en el sentido de la vista, donde traducimos señales del espacio, como el sonido, como la luz, la traducimos a señales eléctricas, por eso se llama mecanotraducción, y son moléculas que tienen forma como de hélice, y rotan, y son increíbles que en este tamaño, estamos a nivel molecular, existan estas piecitas que son piezas mecánicas, ¿no? Estos son verdaderos ventiladores o hélices, ¿no? Que es muy complejo, tampoco lo puedo analizar en este momento para explicarlo, pero solamente les menciono para que entiendan que estos mecanismos, estas piecitas mecánicas, son las que captan estas fuerzas y generan estas acciones intracelulares. Bueno, un poco esto para mostrarles un poco qué son estas máquinas, que son las plataformas para hacer los experimentos de microgravedad. La NASA ha desarrollado el Random Positioning Machine. Les cuento, es para hacer células en cultivo. Esta es una foto de células en cultivo. En tierra y en nuestros laboratorios comunes cultivamos las células en los cultivos tradicionales. Lo que pasa es que las células no crecen tan fácil, los microbios sí crecen, los virus crecen, pero las células son muy mañosas para crecer. Y como que les interesa el medio, qué comida van a tener, los medios de cultivo son líquidos que tienen los nutrientes, tienen que estar muy equilibrados. Bueno, les digo que es bastante trabajoso. En el laboratorio mío estamos en el proceso ahora de hacer crecer neuronas justamente, y nos damos cuenta de lo difícil que es manejar. Y bueno, tenemos como una serie, acá se muestran los frascos de cultivo, que son los clásicos. Esto sería un experimento en tierra, así que no importa tanto el peso y el volumen, los líquidos de cultivo son pesados,
por la cantidad. Las paredes de estos contenedores tienen que estar cubiertas de material adherente para que estas células tengan de dónde agarrarse. Bueno, tienen todos sus bemoles y sus dificultades cultivar las células para poder ver. Se han desarrollado ahora cultivos en 3 dimensiones, son vasos más altos, ¿no? Para que permitan que las células se expandan, digamos, en 3 dimensiones, no solamente en una superficie plana. Bueno, son todos detalles. Y lo que pasa es que si quieren hacer estos experimentos en el espacio, usando las plataformas estas para generar microgravedad, el peso y el volumen importan. Entonces hay que tratar de achicar, de alivianar y de comprimir lo más posible, porque milímetros cúbicos de espacio es mucho dinero y mucha dificultad técnica para llevarlos al estado de microgravedad. Entonces, pero las células son mañosas, o sea, no quieren crecer en esos lugares con tanta facilidad. Bueno, es un gran esfuerzo, ¿no? De parte de lograr que en estas microcámaras crezcan estas células. Y lo que también se trabaja mucho es, porque en cada una de esas microcámaras tendríamos un tipo celular exclusivo, pero no es la misma la conducta de una célula aislada que de un grupo de células formando un órgano. Entonces lo que se trata de simular es órganos más o menos enteros, o por ejemplo se llama un nódulo linfático en un chip. O sea, tratar de meter varios tipos celulares en forma coordinada, que actúen influyéndose unas a otras, y sobre una lámina muy, muy delgadita, que sería un cubreobjetos, ¿no? Que usualmente nosotros cultivamos células de cubreobjetos, ¿no? Que es una forma, pero estos se llaman cultivos organotípicos, y bueno, acá lo están visualizando con inmunofluorescencia para ver dónde están los distintos tipos de células. Acá ven unas pintadas de rojo, otras son pintadas de verde, quiere decir que son 2 tipos celulares o que tienen contenidos diferentes. Entonces se tiende más a este tipo de experimentos que dan mucha más información. En otro paper, acá les estamos mostrando el funcionamiento de esta máquina que se llama la Random Positioning Machine. Un experimento, por ejemplo, se extrae sangre y se aísla un tipo celular específico de células mononucleares. En este caso serían los linfocitos, son células mononucleares que tienen un solo núcleo, o los monocitos básicamente. Se trae de 8 pacientes diferentes, digamos, voluntarios, a los que se les trae sangre, se aíslan de estas células, y fíjense la complejidad del experimento. Tenemos un grupo donde se los mantiene a una atmósfera, y otros que se colocan dentro de esta Random Positioning Machine, que rota y genera una microgravedad simulada, ¿no es cierto? Y durante un cierto tiempo. Esas células están en estos tubitos, ¿no es cierto?, en cultivo, y las mantienen vivas en forma no estimulada, in vitro, y después las estimulan con digamos, una sustancia química que sería un agresor. Entonces, en las 2 situaciones, en situación basal y en situación estimulada. Y lo mismo, esto sería microgravedad y en gravedad 1. Y después, una vez terminado el experimento, se hace el análisis, distintas técnicas como sería citometría de flujo y la famosa PCR. Ustedes conocen, bueno, esta sería una
QRT-PCR, que es un poco más sofisticada que la que se usa en clínica para diagnóstico de COVID, pero más o menos al principio es el mismo. Y la ventaja de este tipo de análisis es que se pueden, por ejemplo, testear un montón de sustancias al mismo tiempo, detectar en la muestra cómo estas sustancias se modifican en las distintas condiciones experimentales. Entonces, son como masivos, ¿no es cierto?, los resultados, qué sé yo, 21 anticuerpos más 14 funcionales, de los fenotípicos y de los funcionales, o sea, se pueden sacar distintas muestras, múltiples muestras, con montones de resultados, y lo mismo con el análisis por PCR. Y después, por supuesto, viene la parte de análisis de resultados. Estos se llaman microarrays, o múltiples resultados, que hay que manejarse con todos esos datos. Y bueno, ya se están generando estadísticas, ¿no es cierto?, análisis de multivariancias en redes tridimensionales para correlacionar la modificación de uno en relación a los otros. Bueno, estos son sumamente complejos, los matemáticos, y ahí es donde necesitamos la inteligencia artificial para que nos ayude a interpretar toda esa tonelada de datos que surgen de este tipo de experimentos. Y bueno, y ya para el final, les quiero mostrar esta perlita. Esto es un trabajo más viejo, desde el año 2013, se los comento brevemente, nada más porque hay varias cosas que me llamaron la atención, que son súper interesantes. Por empezar, ¿quiénes hicieron? Bueno, es un experimento hecho con un cohete, digamos, suborbital, uno de estos misiles, ¿no? Un misil que no es un misil de guerra, sino que es un misil de paz, sumamente interesante, hecho por la Agencia Europea Espacial, y en cooperación con los suecos, la Agencia Espacial Sueca, a partir de la base espacial de Esrange, no sé cómo se pronuncia en sueco esto, y quienes participaron, entre el grupo de autores, figuran gente que estaba dedicada a la medicina del espacio, ¿no?, institutos de anatomía, ciencias biomédicas, departamento de diseño mecánico, ¿no?, de máquinas y desarrollo de productos, departamento de medicina, y o sea que acá tenemos ingenieros mecánicos y expertos en mecatrónica, porque participan los daneses, el Dutch Space Center for Concepts in Mecatrónica, o sea, aplicación de la ingeniería, ¿no?, directa a ciencias biológicas. Y bueno, es sumamente interesante. Este es un experimento muy complejo, muy complejo. Lo cargan una unidad que la llaman la LAU, el BIM-2. El BIM-2 es solamente un sector de este cohete. Fíjense que hay otros sectores donde se hacen otro tipo de experimentos, no solamente el biológico. Tengo entendido, este experimento en biómica tiene que ver con desarrollos farmacéuticos. Estos son, no me acuerdo si el SIRS-2 o el otro, uno de los dos tenía que ver con experimentos de materiales, desarrollo de materiales, pruebas de nuevos materiales, bueno, y así. O sea que un solo cohete lo usan para varios propósitos, ¿no?, inclusive de diferentes especializaciones
dentro de la ciencia. Bueno, eso fue lanzado en Suecia, en una base, en el Range Space Center, en Kiruna, y en el módulo del correspondiente a la parte del experimento biológico, se pudieron hacer 5 experimentos diferentes, se logró 6 minutos de microgravedad, y se recuperaron las muestras 1 hora 20 después del lanzamiento. Fíjense que esta unidad, que fue diseñada por estos bioingenieros, ingenieros mecánicos, que tienen en cuenta un montón de factores, entre ellos la termoaislación, o sea, tienen que conservar la temperatura de las células, o sea, las muestras las sacan de pacientes donantes, que sacan sangre, extraen las células de la sangre, en este caso creo que eran macrófagos, y los tienen que mantener a temperatura, porque no se mueren, tienen que mantenerlos, lograr la microgravedad establecida, tiene que ser pareja, y hay un montón de factores que tienen que ver también. El lanzamiento en cohete, hay un factor tremendo que son las vibraciones, ¿no? Tienen que generar un ambiente para evitar las vibraciones, porque eso altera también el citoesqueleto de las células. O sea, bueno, acá está toda la parte técnica, ¿no? del vuelo y de la recuperación. Y lo que es súper interesante es lo que lograron, cómo armaron el experimento. Están en estos tubitos, ¿no? Toda esta unidad que diseñaron específicamente para este tipo de experimentos, donde, fíjense, acá tienen las células en cultivo, en estos tubitos, y hay una solución activadora, o sea que llega un momento del vuelo donde hay todo como una especie de robótica, donde la solución activa a la célula, y después de determinado tiempo se tiene que fijar, o sea, para no continuar, que la célula continúe haciendo la actividad, la fijan, o sea, la matan, digamos, para que dejen de hacer la actividad metabólica y después poder medir y estudiar en momentos precisos, ¿no? Había 5 experimentos, 5 unidades, digamos, distribuidas alrededor de esta unidad, ¿no? Que metieron dentro del cohete. Y este es un diagrama de la aceleración. Yo en realidad traté de buscar en el paper que me explicaran por qué estas curvas tan exóticas, ¿no? Que estas serían las unidades de aceleración. Llega un momento que tiene 13, 12 o 13 G de aceleración, de fuerza, ¿no? Debe ser el momento del impulso, pero no sé qué son estas bajadas y subidas abruptas. No sé si hay algún experto en balística acá que me pueda ayudar a interpretar. Y bueno, y llega un momento donde se logra la microgravedad, ¿no? Que es muy escaso, unos segundos nada más, pero esos segundos, que según lo vimos en el seminario anterior, ya las máquinas detectan cambios en nanosegundos, o sea, la inteligencia artificial puede ayudar a interpretar procesos que ocurren en microsegundos, ¿no? Así que 10 segundos, 15 segundos sería un espacio-tiempo súper largo en estos casos. Así que bueno, acá es el diseño experimental sumamente complejo, porque tienen que hacer la prueba. El CC sería en tierra con los métodos tradicionales de cultivo. En tierra, el HW sería en tierra, pero en estos microvasitos y en esas unidades y ahí encuentran diferencias, porque las células no responden igual cuando están a sus anchas, digamos, en un frasco gordo de cultivo y en el microespacio, el microtubo. Y esto sería durante el vuelo, donde ven el estado basal, donde en vuelo simulan el 1G. Para simular el 1G bajo una presión
de alta aceleración y tienen que mantener constante el tubo, debe ser el tubo más difícil, ¿no? de realizar, lograr el 1G durante el vuelo del misil. El 1G lo hacen mediante estos sistemas de rotación. No me lo explica muy bien el paper, pero me imagino que aplican rotación, que tiene que estar también compensando las vibraciones, eso significa millones de cálculos, ¿no? Para evitar las vibraciones, los cambios de posición. Bueno, yo creo que se dan cuenta de la complejidad de este tipo de experimentos. Y lo mismo en microgravedad, o sea, y logran encontrar diferencias. Y bueno, acá bimentina y beta-tubulina son las proteínas que tienen que ver con el citoesqueleto. Entonces están viendo las modificaciones del citoesqueleto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos están enseñando estos maestros Jedi? Este es mi personaje favorito de la Guerra de las Galaxias, Yoda. Y yo comparo la sabiduría de esta gente que se anima a hacer este tipo de experimentos con la fuerza de los Jedi. Y en resumen, ¿qué hemos aprendido? Que estos factores atmosféricos que serían las fuerzas sobre las células y sus mecanismos pueden ocurrir en espacios de tiempo muy, muy pequeños. Hay una necesidad de estandarizar, porque debido a la tremenda complejidad de este tipo de experimentos, tenemos muchísimas variables y hay que tenerlas en cuenta para lograr conclusiones válidas. Uno de los efectos más importantes y primarios de que ocurre la microgravedad es la disrupción del citoesqueleto y la dinámica intracelular, y por lo tanto problemas con el sistema inmune. Y también se observaron cambios en la actividad de los mecanorreceptores, o sea que eso lleva a respuestas modificadas intracelulares que son los mediados por estos mecanorreceptores. Fíjense que esto lo hemos analizado en base a una sola de las fuerzas, que sería la microgravedad. Después están haciendo también experimentos en combinación de microgravedad y radiación, por ejemplo, y otros tipos de estrés a nivel celular. Así que imagínense que esto queda mucho camino por andar. Y no sé si, creo que esta era la última. Se me trabó de vuelta la máquina. Bueno, lo que quería era agradecer a todos los que se quedaron hasta acá, que me escucharon. Bueno, les doy lugar para preguntas. Yo les subí esta información sobre laboratorios espaciales. Hay proyectos, les dejo todas estas direcciones de YouTube para que los vean con tranquilidad. Muchos de ellos se refieren a estos vuelos Zero G, de los aviones que hacen la microgravedad en vuelo. No me acuerdo las otras direcciones. Bueno, los experimentos con animales en el espacio son muy útiles para estudiar fisiología. No sé, este videito es cortito, no sé si tenemos tiempo. ¿Qué hora es? Sí, con máquinas lentas, no sé si pero es muy cortito. Se trata de criar animales en el espacio, fíjense, hay un montón de maquinaria ahí, ratones este sería Zero G, el ratón no Zero G, en una atmósfera, ¿no? Y
Los zero G serían los de microgravedad, fíjense en el ratón flotando. Es muy gracioso porque se nota que está estresado, porque este ratón lo que hace mucho, vieron eso con la patita, se llama grooming. Esa respuesta de rascarse así en forma endemoniada es porque está estresado. Eso lo conocemos como conducta muy típica. Bueno, esto es delirante realmente, es una unidad espacial, eso mírenlo con tranquilidad en sus casas si tienen interés. Es un laboratorio todo robotizado, automatizado como una unidad que se puede tener en órbita en el espacio. Es un proyecto de la NASA donde se criarían estos ratones, bueno, para hacer estudios de fisiología, de conducta y todo tipo de experimentos fisiológicos in vivo. La ventaja de por qué se usan ratones o ratas en este tipo de experimentaciones, porque se pueden, en un periodo corto de tiempo, se pueden analizar efectos a largo plazo, varias generaciones, ¿no? Efectos a largo plazo de la vida en el espacio, ¿no? Pero es delirante armar bioterios en órbita, ¿no? y con toda la complejidad que eso implica. Así que los invito a ver esto si tienen tiempo y ganas, mirar estos videos, están las direcciones ahí, es divertido, digamos. A mí me resulta muy, muy divertido, entretenido verlo. Muchas gracias, Alicia. Felicitaciones nuevamente nuestra gratitud por toda tu dedicación y todo tu estudio. Un aplauso muy, muy fuerte, muy grande por todo lo que nos has transmitido hoy. Muchísimas gracias.